oye, siempre sabe mejor. Si sufro, tendré más valor. Regocija tener, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad. Mas me tomará, me limpiará. Ahora igual saldré. Pueden tomar sus lugares, hermanos, tenemos unos.
Mateo el capítulo 21 y vamos a leer todos juntos del versículo 18 al versículo 22. Mateo el capítulo 21 del versículo 18 al versículo 22. Amén, lo tenemos. Mateo capítulo 21 del 18 al 22, todos juntos, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por este día. Gracias por tu palabra. Te rogamos en el nombre de Cristo, nos ayudes, nos bendigas grandemente. Nos hables, mi Dios, en esta noche y prepares nuestros corazones para escuchar. Nos uses con poder, con sabiduría, mi Dios, y con gracia, y me des las palabras correctas. Bendíganos, bendiga en especial, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Si mi fe acerca
Mateo, el capítulo 21, por favor. Gracias. Mateo, el capítulo 21. El Señor Jesucristo, contexto, el Señor Jesucristo llega, ya casi está en los últimos días de su ministerio y le pide a sus discípulos que le traigan unos animalitos para que caminara él en la entrada hacia la ciudad. Veamos en la mañana que él entró a la ciudad. La gente al verle empezaba a cantar, a poner sus manos en el piso. Algunos le ponían ramitas y estaba entrando como rey de reyes, señor de señores. Y toda la gente se empezó a amontonar y empezó a seguirle y visita el templo. No se baja, no entra, no para. Lo ve desde fuera, se llena de un celo singular y se regresa. Duerme. Al día siguiente tempranito va al templo. Y entonces nos encontramos con los que escuchamos en la mañana. Llega y con un celo singular agarra las mesas del patio y las empieza a aventar y hace un desorden increíble. La gente se empieza a juntar, todo el mundo empezó a acercarse ahí a ver. Luego les dice fuerte y claramente: mira, mi casa de oración será llamada. A ellos les cae el 20, voltea a ver a los escribas y les dice: han convertido precisamente mi casa en cueva de ladrones. Y les vuelve a tirar. Y en vez de andar criticando y buscando, pónganse a cantar. Se va. Al día siguiente regresa a la ciudad otra vez. Y ahora nos muestra un punto de vista. Esta historia no termina aquí. Y les dice, me imagino yo, volveré. Acaba con los escribas, regresa a su casa, pone su tiempo en oración, como era de costumbre, y llega el día siguiente. Y entonces el versículo 18 nos muestra en su respectivo orden, comienza con mostrarnos un poquito de su humanidad. Vamos a leer el versículo 18. Por la mañana, un día antes había echado a perder todo el patio de la iglesia, volcado todo y hablado demasiado fuerte hacia los escribas, y les dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, la gente todavía le recordaba su rostro, recordaba que habían cantado cosas de él, recordaba las palabras que habían dicho. Volviendo a la mañana, tuvo hambre. Me voy a detener aquí. Este punto es importantísimo, porque hace un parteaguas en el propósito de lo que va del texto, y explica Mateo: tuvo hambre, para abrirnos precisamente y sacarnos de duda tocante su humanidad. El Señor, siendo 100% Dios y a la vez 100% hombre, vuelve a mostrar en su comportamiento 100% humano una necesidad singular. ¿Tuvo qué? Tuvo hambre. La lección que el Señor Jesucristo estaba a punto de darle a los discípulos es meramente espiritual. La lección que está a punto de enseñarle a los discípulos es meramente espiritual. Y entonces comienza tirándoles indirectas a los discípulos de lo que iba a hacer. Entonces llega y comparte
un poquito de lo que sentía y dice, hey, tengo hambre. Iban por el camino, estaban, no sé, llegando quién sabe dónde, y en eso, ahí al cerquita ve un arbolito de una higuera. No era tiempo de higos. Sin embargo, cuando leemos Marcos, la higuera que a la que se dirigió el Señor era una higuera completamente frondosa, llena de hojas, muy surtida en cuanto a sus hojitas. Y la higuera tenía dos formas de reconocer cuando tenía fruto. Una, la mucha hoja que le salía, y era tal que el primero se veía el fruto. ¿Me explico? Y la otra era que de tanta hoja que tenía, el fruto se le caía sin madurar, verdecito. ¿Me explico? Entonces el Señor Jesús voltea a ver la higuera y dice, bueno, pues tengo hambre. Y va y se acerca, no estando en temporada de higos, va, se acerca y la revisa. Está verde, tiene buenas hojas, tiene buena tierra, está muy bien cuidada, no le falta absolutamente nada excepto fruto. Los discípulos estaban observando. Termina de observar al Señor Jesucristo la higuera y dice enfrente de todos en voz alta, nunca, jamás, nunca, jamás nada más de ti se dé fruto, no más, nadie comerá de ti, no más. Déjame le leo el texto en vez de parafrasear. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, ¿qué? Se secó. El Señor estaba por darles una lección a los discípulos. Los discípulos venían siguiendo el trabajo del Señor Jesús estos últimos 3 días. El primer día les mandó por un asna, unos animalitos que por arte de magia los prestaron sin tener que pagar absolutamente nada, sin tener que auperos o rendir cuentas de nada. Y luego viene el espectáculo de la ciudad. El segundo día, el problemón que se armó dentro de las sinagogas. Los discípulos estaban metiéndole coco ahí. Y el tercer día pone en un instante una higuera completamente seca. Y entonces tiene que explicar. Y les dice a los discípulos, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Los volvió a ver el Señor Jesús y les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres ¿qué? Y no dudaréis. No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, mi Dios, dame la gracia, la sabiduría para tomar el principio. Úsame con tu Santo Espíritu, mi Dios, y guíanos. En Cristo Jesús. Amén. El Señor estaba purificando el templo y comenzó con lo externo. Llegó y volcó las mesas. Pero para el tercer día, no perdiendo el mismo celo, ahora bajo las palabras del día anterior, diciendo, este templo no quedará
nada. Y en tantos días yo construiré. Y todos incrédulos diciendo, si duraron un montón de años construyendo y en 3 días tú quieres construir el otro. Lleno de ese mismo celo. Al día siguiente, ahora no solamente quiere purificar la iglesia por afuerita, sino ahora quiere purificar la iglesia desde adentro. Y les dice a los discípulos, no pierdas de vista la higuera. No pierdas de vista la higuera. Porque ahí te va. Si quieres hacer esto, tienes que tener fe. Fe sin dudar. Me explico. Dentro del pensamiento de Dios, en este punto, Él estaba recordando todo lo que estaban haciendo mal en la sinagoga. Él había pasado un día, observó, se quedó un ratito y siguió. Suficiente para saber que había problemas serios en su casa. Y decidió hacer algo. Entonces les dice a los discípulos, hay un problema aquí, fe. La fe creyente es la convicción de lo que tú y yo no podemos ver. Y nos lleva muchísimo más allá de algo que se puede palpar. Uno se pone a orar y parece que le está orando a la pared, pero es por la fe que creemos que Cristo nos oye. A la lógica del hombre no va de la mano de la lógica de Dios. Y Dios dice, mira, tú tienes que creer en algo que no ves. Cree en mí y aunque estés muerto vivirás. Y dice la lógica del hombre, bueno, es que yo primero tengo que ver para creer. Dice la palabra de Dios, mira, yo tengo inicio, no tengo inicio y no tengo fin. Y el hombre dice, bueno, es que tiene que haber un inicio y tiene que haber un fin. Y Dios dice, mira, en este punto tú puedes agarrar una montaña si solamente creyeras sin dudar y hacer lo mismo con la higuera o con la montaña. El propósito aquí es entender quién es a quien uno está adorando. El tema aquí es entender quién es en quien estás basando la fe. Y la fe no está basada en ideas huecas, la fe no está basada en pensamientos tembles en las que puedes diferir con teorías y mugre media, no. La fe está basada bajo un sustento claro y simple, Dios. Bajo un sustento claro y simple, y no se mueve. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios, y entonces bajo su poder permite que cada uno de nosotros podamos descansar en Él. De mil y un maneras, de mil y un formas, de tal manera que nos expresa diciendo, a ver, hay que entender esto. El propósito, de limpiar por dentro es quitar la incredulidad. ¿Qué pasa con la incredulidad? Por eso pone al principio su humanidad, tuvo hambre. Quita la incredulidad. ¿Qué es esto? El Señor Jesucristo iba a morir. Y los discípulos no querían que Él acabara ahí. No creían todavía que Él iba a morir por sus pecados. No creían todavía que Él era Dios, el Hijo. Aunque habían visto su poder, habían visto su poder. Habían dormido con Él y probado su santidad, lo habían hecho. Habían visto cómo sanaba, sacaba demonios. Habían escuchado palabra de Dios como usted y yo no tenemos una idea. Habían visto el mismo poder del Espíritu Santo que emanaba de Él. Y aún así eran incrédulos. ¿Incrédulos a qué? A creer en que Él era Dios. Llega Marcos el capítulo 16, Mateo 20, los últimos 27. Y le dice a los discípulos, es necesario para yo poder encargarte mi tarea, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Para que yo pueda encargarte mi tarea necesitas creer, quitar la incredulidad de ti.
El asunto con los discípulos y con la gente es que había demasiada incredulidad. No creyeron que era el propio Mesías enviado para ellos. ¿Me explicó? Ellos habían visto la buena mano de Dios y muy pocos fueron aquellos que dijeron: este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este verdaderamente es Dios. Muy poquitos, a causa de la fuerte incredulidad. Entonces Dios, conociendo la incredulidad de su pueblo, dijo: ¿sabes qué? Esta iglesia, esta oportunidad, este trabajo, y les da la lección a los discípulos. Siendo 100% hombre, siendo 100% Dios, ¿no quieres creer en mí? Ahí te va la prueba. Y seca la higuera, dando un ejemplo espiritual de la iglesia, del templo que acababa de ordenar un día antes. Y ahora basa precisamente todo el contexto de la iglesia a partir de su muerte en adelante. Dice: en 3 días, mira, algo va a pasar, algo singular va a pasar aquí. Los discípulos, Señor, duraron demasiado tiempo en construirlo. No. Me iré yo, pero vendrá un consolador. Ahora, no perdamos esta idea. ¿Dónde estoy? 21. Jesús dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Tuvo que remarcar: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiereis. Hay un problema con la incredulidad aquí, demasiado fuerte. Y como estaba ordenando la iglesia desde adentro, llega esa incredulidad al punto de la salvación en adelante. No quiere decir que no me refiero a fe salvífica. ¿Me explico? La fe salvífica es muy aparte. Dios da esa fe para que usted y yo creamos en Cristo y no se mete con la fe salvífica. La fe salvífica es un don que Dios da. Fe en este sentido de creer, ¿me explico? No para salvación. Ahora, en este punto, de la salvación en adelante, el creyente tiene cierto comportamiento, ciertas acciones que vienen de parte de Dios. Dios dota al creyente de dones, de talentos, para que pueda servir a Él de la forma en la que Dios, según su don. ¿Me explico? Entonces, el creyente, una vez siendo salvo, ¿ok?, tiene esas oportunidades de servir a Dios, de darse a Dios, de tal manera que cuando el creyente llega a la iglesia y no hace absolutamente nada por Dios, entonces tenemos, según el contexto aquí, tenemos una higuera o una fe, si lo quieres ver así, una fe estéril. Una fe estéril. Y tener una fe estéril es aquella que vas a ver demasiadas hojitas y vas a decir: esta iglesia gana almas, esta iglesia participa, mira, tienen un camioncito, wow, demasiadas hojitas, pero entras y no hay fruto. Fe estéril. Llegas y absolutamente nadie te habla de Cristo. Todos, cada quien por su lado, con el corazón amargado, habiendo problemas. Si citamos el texto anterior, haciendo de la iglesia cueva de ladrones, teniendo completamente un problema en las manos. Una fe estéril. Sí, mira, no pasa nada, venimos a la iglesia, todo bien bonita organización, pero ¿qué hacemos por Dios? ¿Qué hacemos por Dios? ¿Cómo está nuestro crecimiento? Mi fe es estéril. Si tuvieras fe, si realmente tuvieras fe, sin dudar, cada uno de nosotros pudiéramos hacer lo mismo con la higuera y agarrar un monte y pasarlo al otro lado donde tú quieras. ¿Me explicó? Pero no se puede porque tenemos una fe estéril.
no da fruto. Muy bonito por fuera. Mira, sí, aquí estamos en la iglesia, servimos, pero llega Dios y dice, no hay fruto. No hay fruto. ¿De qué te sirve estar bien bonito y venir fielmente si cuando se trata de una revisión espiritual estamos muertos? No hay fruto. ¿De qué nos sirve? Dice el Señor Jesucristo, mira, nunca jamás de ti salga absolutamente nada. ¿De qué te sirve? La idea que da Mateo cuando dice, y al instante se secó, quiere decir que cuando el Señor Jesucristo le dijo eso, ellos continuaron su camino según la narración de Marcos, Lucas y Juan. Y cuando llegaron al día siguiente, adivina cómo estaba la higuera. Seca. ¿Has visto un arbolito que se seque de un día para otro? No. Y la idea de seca es seca desde sus raíces hasta arriba, completamente seca, 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 seca. El celo que Dios tuvo por su iglesia no fue un juego. No estaba jugando cuando volteó las mesas. No estaba jugando cuando exhortó a los escribas y los fariseos. No estaba jugando cuando les dijo que habían hecho de su casa cueva de ladrones. No estaba jugando al día siguiente cuando decidió mandar una indirecta, bien directa, espiritual a la iglesia y les dijo, tienen una fe estéril. Tienen una fe estéril. Y esto tiene que ser cambiado, renovado. No sirve. Va para atrás. Y entonces llega el Espíritu Santo de Dios. Sin salirme de mi texto, en el versículo 22, el Señor habla bajo el contexto inmediato y bajo un contexto futuro. O sea, lo que estaba pasando en el momento y lo que puede pasar después de su crucifixión, después de que el Espíritu Santo de Dios venga a las vidas. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, ¿qué dice? Sí. Sí. Es necesario para una fe viva, no una fe estéril, para una fe viva, frutos que abunden a nuestra cuenta, frutos de arrepentimiento. Cuando un creyente produce fruto, es un creyente que está creyendo que tiene un Dios vivo y verdadero. Cuando un creyente va y decide amar al prójimo, es un creyente que está creyendo que tiene un Dios vivo y verdadero. Cuando un cristiano decide hacer una buena obra, es porque está completamente seguro, sin dudar, que tiene un Dios allá arriba que todo lo ve. Cuando un creyente va y gana almas, va y llega a la iglesia, va y sirve, es porque cree que tiene un Dios vivo y verdadero. De tal manera que no es una fe estéril de esas personas que dicen solamente soy salvo y no hacen absolutamente nada. 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 No es una fe estéril. Da frutos. Y cuando un árbol da fruto, en la ley no era pecado, era legítimo que si uno veía un árbol con fruto, se acercara del árbol y comiera. Aunque no era tu viña, tú podías llegar, agarrar de fruto y comer. Y entonces, según la ley, esa oportunidad de dar era para bendición de quien era el arbolito. ¿Me explico? Entonces, el hecho de tener fruto quiere decir que al yo tener fruto, me van a visitar. Van a llegar y van a querer agarrar de mi fruto. Y van a ver no solamente que es buen fruto,
¿Me explico? Van a ver que es un fruto singular. Todos estos frutos que nosotros vamos desarrollando y desarrollando y desarrollando a lo largo de nuestra vida cristiana, ese fruto no creas que se queda aquí. Todo eso está reflejado allá arriba. Y uno va a poder llegar con toda confianza delante de Dios. Y Dios va a estar revisando nuestro arbolito. ¿Me explico? Y nos va a decir de dos. Como el ejemplo que tenemos en Juan. Señor, no lo cortes. Dale chancita de podarlo. Dame permiso de seguirlo trabajando. De ponerle más tierrita. De echarle más agua. A ver si al otro año da fruto. Déjame trabajar con él. Y nos trabaja y nos pule y nos permite, nos poda para que demos más fruto. Pero si no damos fruto, ¿para qué quieres un árbol que estorba en tu patio? Sombra hay mucha. Dice Dios, simple y sencillamente, a esta iglesia no quiero una fe estéril. No quiero una fe estéril y corta. Llega el Espíritu Santo en Hechos 2. Se manifiesta a través de unas llamitas arriba de sus cabezas. Y ellos al instante, después de haber orado, salieron. ¿Y sabes qué hicieron? Predicaron el Evangelio. Esparcieron su fe sin dudar. Predicaron su fe sin dudar, sin ningún problema. Y luego dice de forma exagerada pero cierta, y se añadieron una gran cantidad de personas a la iglesia. Ahora, el punto aquí no es que se añada una gran cantidad de personas. El punto aquí es que es fe sin dudar. Fe sin dudar. Dice Marcos, sí, de que vamos a Marcos, la otra referencia, para que Marcos lo pinta de una forma un poquito más clara. Marcos capítulo 11, por favor. Marcos el capítulo 11. Dice versículo 20, y pasando por la mañana vieron la higuera que se había caído desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que está hecho lo que dice, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? Os perdone. ¿Qué tiene que ver esto con la higuera? Ahora sabemos que está refiriéndose a mis frutos. ¿Me explicó? Todo lo que amarro yo aquí abajo, ¿se amarra a dónde? Mis frutos. Y todo lo que amarro arriba, ¿se desata a dónde? Aquí abajo, son mis frutos. ¿Me explicó? Entonces dice, sí, vas a orar, vas a buscar a Dios y le vas a decir, Señor, necesito esto, pero pídelo con fe para que realmente lo recibas. No solamente, Señor, dijo el pastor que será bueno orar por un buen trabajo, pero yo no sé si esto puede pasar, pero si las traes, Señor, dame un buen trabajo que no trabaje los domingos, que pueda venir a la iglesia, a ver qué pasa. No. Con fe. Pida con fe, sin dudar. Tenemos un Dios vivo y verdadero. Tenemos la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, queriendo que usted y yo vengamos a la iglesia. ¿Me explicó? Entonces, hermano, pida con fe. Y luego dice Marcos, y si vas a pedir, aprovecha para arreglar cuentas. ¿Por qué cuentas? ¿Por qué pedir perdón? Porque podemos llegar a ser creyentes con una fe estéril. El hecho de pedir perdón aquí, que habla con las ofensas, ¿me explico? Es a través de la falta de fruto. Y así como para el Señor llegó y no vio fruto,
¿Me explicó? Y cortó. Está diciendo, va a llegar la gente, se va a topar contigo y al no traer fruto va a encontrar pura carnalidad. En vez de los frutos del Espíritu, los frutos de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, celos, pleitos, iras, contiendas. Imagínate. ¿Me explicó? Y entonces vas a tener que arreglar cuentas por la falta de fruto que abunda precisamente a mi cuenta. Y dice Marcos, ya que estás ahí, pide perdón, arregla cuentas. Porque la incredulidad, creyente, la incredulidad nos hace estériles espiritualmente hablando. La incredulidad nos hace nos separa tanto de Dios. ¿Te acuerdas? El Señor Jesucristo venía trabajando con los discípulos de tiempo atrás respecto a esto. En Marcos, el capítulo 6, ellos habían visto cómo el Espíritu Santo de Dios había obrado a través de ellos para poder realizar una misión que les habían encomendado. Habían sacado demonios, habían trabajado con la gente, habían habladole a un montonal de personas, habían llegado cansadísimos. Y llegan, los reconocen cuando estaban pidiendo cuentas con el Señor Jesús, y se le junta otra multitud y queriéndoseles esconder, los alcanzaron y tenían toda la explanada llena de gente. El Señor Jesucristo, ni tardo ni perezoso, dijo, ok, prepárense, vamos a predicar y busquen qué dar de comer. Híjoles, llega el Señor, da un tremendo mensaje y les dice después de todo, ¿qué hay para comer? No, pues es triste, se gastaron el dinero en el Oxxo y llega un niñito y pues yo tengo 5 panes y 2 pececillos y vámonos. Y empiezan a ver cómo de eso empieza a salir otro pescadito y otro pescadito y se multiplica y se multiplica y se multiplica y se multiplica y comieron todos y hasta sobró. Cualquiera que tuviera la oportunidad de estar ahí, hubiéramos dicho, wow, realmente este es hijo de Dios. ¿Sabes qué hicieron los discípulos? Se lo sacó de aquí. Eso es normal. Salieron, les dijo, adelántense, yo voy. Se queda a orar y luego los va alcanzando. Y en eso de lejos empiezan a ver a alguien que venía caminando, ¿te lo imaginas? En el mar a la 4, casi 5 de la mañana, ven a alguien que venía caminando sobre el mar. Y entonces empieza a haber pánico. Y les dice entre ellos, tú ves, mira, viene alguien. Y en la barca se hace un relajo, salta uno encima del otro, empiezan a remar lo más rápido posible, hasta con la mano. Y en eso escuchan la voz de Dios que dice, ¡hey! ¡Ánimo! Yo soy, no temáis. Y les dice, hombres de poca. Llegaron, Señor, mira, si eres tú. A ver, manda que yo camine en el agua. Incrédulos. No creían que era Dios. Pasa al capítulo 8. Acababa de darles en la torre bíblicamente a los escribas y fariseos que se los traían de barquito. Y les dice, Señor, mira, es que ya nos vamos. Y sí, tengo hambre, vayan y compren pan. Y entonces ellos dicen, bueno, Señor, a ver, es que no tenemos tampoco. Y no. Los vuelve a regañar y les dice, ¿qué no entiendes? El hecho de las cestas que sobraron, ¿cuántos panes, cuántas cestas? ¿No entendiste lo que les dije a los fariseos? La levadura echa a perder todo. Cáptala, no seas incrédulo, cáptala, yo soy. Y siguieron. Llega el capítulo 27 de Mateo. ¿Y adivina qué? Seguían siendo incrédulos. Habían visto el trabajote que hizo 2 días atrás. El tercer día secó por completo la higuera. Y ellos estaban entre sí preguntándose, ¿quién es? ¿Quién es este? Decían, ¿qué el viento
y el mar le obedecen. Y ahora, ¿quién es este que mira? Señor, ¿te acuerdas que ayer le dijiste a la higuera que... Shh? No, sí. Pues ahí está. Fe estéril. Con los discípulos no se podía hacer nada más de lo que se les pidiera porque no había fruto. Fe estéril. Fue entonces el que llegó a la cruz, murió por usted y por mí, resucita y entonces empieza a aparecérseles a los discípulos. A ver, mira, ese es el maestro. Si uno baja, se arrodilla, llega con otro, se les aparece un montón de veces hasta que los agarra comiendo y les dice, a ver, al último, pasa tu mano por aquí. Mete tus dedos aquí. Estás viendo al maestro. ¿Ahora crees? Ahora creo. Les tuvo que reprochar su incredulidad y su dureza de corazón. Todo esto únicamente muestra el comportamiento humano hacia Dios. ¿Qué pasa? Que sí conocemos que tenemos un Dios vivo, sí conocemos que puede hacer milagros, conocemos que puede hacer cosas, pero a la hora de pedir, pedimos con tanta incredulidad. A la hora de querer hacer algo para Él, lo hacemos con tanta incredulidad. Es un especial para la honra y gloria de Dios. ¿En serio? ¿En serio? Señor, por favor, cámbiame. ¿En serio? Estamos orando porque Dios nos cambie. Pídalo bien. ¿En serio quieres que Dios te cambie? Y Dios contesta. Dios contesta. Y no nos pide gran cosa de fe. Como una semillita de mostaza, mínimo. Una cosita de nada. Para que entendamos que tenemos un Dios vivo y verdadero. Para que creamos en Él. Suficiente tenemos de Él, suficiente nos ha mostrado, suficiente le hemos conocido para entenderlo. Y aún así, ¿qué cree? Batallamos con la incredulidad. Hay ciertos aspectos que demuestran que un creyente es incrédulo en cuanto a su fe. El primero es un corazón duro. Porque el corazón duro empieza a decir, ok, estoy en la iglesia, estoy escuchando predicación, pero eso no es para mí. Entra por un oído, sale. El corazón duro empieza a decir, bueno, dicen que Dios provee, pero yo me estoy negrando toda la semana para proveer a mi familia. Yo no creo que Dios provea. Entonces empieza a brotar la incredulidad diciendo, si yo proveo, ¿para qué oro por provisión? ¿Para qué oro para que Dios me bendiga si el trabajo quién lo hace? Yo. ¿Para qué oro por la salud? ¿Para qué oro por salud? Si el que se cuida, ¿quién es? Yo. Y empezamos, el corazón duro empieza a manifestar incredulidad en lo más sencillo. En lo más sencillo. Y ahora cuando se mete el corazón duro en los aspectos de la práctica en cuanto a la Biblia, es entonces cuando el creyente se empieza a ir para abajo. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia? Mira, yo estoy orando y Dios no me contestó. Yo pedí esto y ni santo, ni seña, nada. Incredulidad. Yo no creo que Dios me pueda cambiar. Yo no creo que Dios me pueda ayudar. Yo no creo que Dios pueda hacer esto. Esto lo tiene que hacer el hombre, si no, no. Hermano, si hablamos de cuidados de salud, uno ora, Señor, por favor, cuida mi salud. No permitas que me enferme. Uno ora con fe. Dios va a contestar tu oración. Pero la soberanía de Dios, creyente, no está peleada con la responsabilidad personal de cuidarse. ¿Qué quiere decir esto? Señor, cuida mi salud. Me voy a meter al refri sin nada de protección. Voy a estar comiéndome un montón de cosas que me hagan daño en el estómago. Y si salgo con gripa, Dios no me contestó.
No. La responsabilidad del hombre no está peleado con la soberanía de Dios. Él va a hacer su trabajo respecto a su oración. ¿Me explicó? Sin embargo, su responsabilidad cae sobre lo mismo. Él te va a proveer de trabajo, pero ¿quién tiene que chambear? ¿Me explicó? Él te va a proveer de tus necesidades, pero ¿quién tiene que ir a buscarlas? ¿Me explicó? Él va a estar ahí en todo lo que usted le pida. Pide con confianza. Pide que Él te va a contestar. Pide creyendo. Y el hecho de creer tiene la idea de sin saber, sin tenerlo y sin saber que lo vas a tener, es creer que Dios te lo va a dar. Así funciona la promesa de fe. Así funciona la promesa de fe. Señor, voy a dar por fe. No lo tengo ese dinero, pero estoy dispuesto a dar 200 pesos a misiones. Y entonces Dios te va a proveer trabajo, te va a proveer las oportunidades, te va a dar el dinero, y tú teniendo el dinero vas a decidir si dar esa promesa de fe a Dios o gastarla en otras cosas. Y llega el fin de semana y dice, no tuve. ¿Me explico? Fe genuina. Dice Dios, esa obra es fe estéril. Eso se llama fe estéril. Bien bonito el árbol. Fe estéril. Va a llegar Él. Se va a asomar. ¿Qué encontramos? ¿Qué puede encontrar Dios de ti? ¿Tenemos fruto? Y bajo la incredulidad, el creyente se vuelve estéril. Y entonces no hace absolutamente nada por Dios. En esas circunstancias se encontraba la iglesia en los tiempos de Cristo. Y Él dijo, quédense con su iglesia. Se secó la higuera. Quédense con su iglesia. Ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Tenemos las oportunidades imagínate que si Isaías tuviera la oportunidad que nosotros tenemos de la morada permanente del Espíritu Santo de Dios en él, ¿qué cosas grandes no hubiera hecho él? Si Jeremías tuviese la morada permanente del Espíritu Santo de Dios, ¿qué cosas grandes no hubieran hecho ellos? Si David tuviera la morada permanente del Espíritu Santo de Dios, ¿qué no hubiera hecho por Dios? Eran hombres que tenían fe, que creían y tenían la desventaja de la función del Espíritu Santo, de que iba y venía. Ahora nosotros, la iglesia que Él construyó, somos un solo cuerpo, la esposa, la novia de Cristo, y dice, ustedes lo tenemos, tú y yo lo tenemos todo. El Espíritu Santo de Dios mora en usted, en mí. Entonces es inaudito esperar creyentes estériles. ¿Pero qué crees? Surprise. Hay creyentes estériles. ¿Teniendo aún el Espíritu Santo? Sí. Porque la incredulidad no se ha ido. Y es fruto de la dureza de corazón. Y ahora, dice Marcos, el único detalle aquí es que quien pierde es el creyente. Quien sale perdiendo no es Dios. No, Señor. Somos usted y yo. Para acabar, hay una ilustración que leí hace mucho. A ver si me sale. Había un sacerdote que todos los días salía de la capilla, tenía que caminar, cruzar un río e ir al pueblo. Entonces, cada vez que llegaba al río, estaban los lancheros y que le pagaban, ¿no?, para que lo llevaran. Y en una de esas sale normal, como cada mañana,
baja hacia el río y ve a un hombre tirado en el piso. Y nada más se movía de un lado al otro, levantaba las manos, se volvía a tirar al piso, se movía de un lado al otro. Y le dice, muchacho, ¿qué haces? Se levanta el Señor y dice, estoy orando. No, ¿cómo que estás? Estoy orando. No, mira, cuando ores, ven, ponte de rodillas. Haz esto, ponte de rodillas, ponte en un lugar y busca a Dios. Sí, padrecito, claro que sí, lo sube a la lancha, lo lleva. Y antes de bajarse le pregunta, disculpe, ¿cómo dijo que tenía que hacer? Ahora, llega el día siguiente, se lo vuelve a topar y estaba haciendo lo mismo. Y le dice, te dije que así no se busca a Dios. Hasta lo estoy dando, no, en serio, estoy orando. Lo levanta y le dice, así no, ponte de rodillas, por reverencia a Él. Y comienza a orar. Se sube a otra lanchita y en eso voltea para atrás, padrecito, y viene este hombre corriendo sobre el agua y le dice, ¿cómo le dijo que tenía que orar? Y lo voltea a ver el padrecito con tal hazaña y le dice, regresa a hacer lo mismo que estabas haciendo. ¿A qué voy con esto? La forma en la que buscamos a Dios, tiene su modo. Tiene su modo. Uno puede decir, yo creo en Dios, pero soy estéril. Sí, yo creo en Dios, pero soy estéril. Yo no puedo hacer tantas cosas y realmente está dando fruto que abunda a su cuenta. Mi casa, dice Dios, casa de oración será llamada. Y la forma en la que usted y yo buscamos a Dios debe de ser con fe y sin dudar. Con fe y sin dudar. Y Dios nos guarde de ser creyentes estériles espiritualmente hablando. Dios nos guarde, porque para eso nos dotó del Espíritu Santo de Dios. Y como dije, es inaudito creer que hoy en día hay creyentes que teniéndolo todo, somos estériles. Es imposible creer eso. Es imposible. Eso quiere decir que la incredulidad ha tomado nuestro corazón y ha hecho de nosotros lo que quiere. Cuando vemos los frutos del Espíritu, comienza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y todas estas cosas tienen un buen propósito para el creyente. Cuando vemos alguna de las cosas por las cuales el inconverso es condenado, es a través de su incredulidad. Y cuando vemos algunas cosas por las cuales el converso, o sea, los que creemos en Cristo, somos castigados, es a través de la incredulidad. Para absolutamente nada nos lleva a bien ese comportamiento incrédulo. Para absolutamente nada. No ganamos nada tener un corazón duro hacia Dios. No ganamos nada. Pidamos con fe, porque su casa de oración, será llamada. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la buena obra que has hecho en nosotros. Gracias, mi Dios, porque a pesar de que somos indignos, mi Dios, tú nos tienes misericordia y nos compartes la forma en tu santidad. En nombre de Cristo, tu buena mano tenga bien obrar en nuestros corazones. Y nos muestres, mi Dios, si andamos bajo incredulidad o con dureza de corazón. Nos ayudes, mi Dios, a ser creyentes fértiles, creyentes que por tu gracia podamos dar fruto, y fruto que permanezca, fruto que abunde a nuestra cuenta. Permítenos, mi Dios, no negarnos a nuestro trabajo eclesiástico. Ser creyentes activos, que no estorbemos en tu obra.
Ah, mi Dios, obra en nosotros. Ábrenos el entendimiento, guíanos a entender tu buena y santa voluntad y los planes que tienes para cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Ayúdanos, mi Dios. Si usted llegase a morir el día de hoy, ¿a dónde cree que irá su alma? La palabra de Dios enseña 4 puntos muy importantes de cómo usted y yo podemos tener la seguridad, la certeza de que nuestra alma va al cielo después de la muerte. Si usted no sabe dónde va su alma, levante su mano. Queremos con la Biblia mostrarle cómo usted puede tener esta seguridad. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien que diga, pastor, yo no sé dónde va mi alma? Levante su mano. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. De tal manera que podamos pedir sin dudar. Y Él nos dará lo que hubiéramos pedido. Tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios de que Él es un Dios grande, que tenemos un Dios vivo y verdadero. Tenga fe en Dios de que Él escucha nuestras oraciones. Tenga fe en Dios de que Él no pasará por el mal nuestras ofensas. Mira la venganza del Señor para Él. Tenga fe en Dios de sus promesas. Tenga fe en Dios de su palabra. Tenga fe en Dios de su justicia, su disciplina y su verdad. Tenga fe en Dios. Porque la incredulidad creyente solamente nos va a llevar a ser creyentes estériles, sin fruto. Y dice Dios, nunca jamás nazca fruto de ti. Vas a querer buscar a Dios otra vez. Vamos a querer servir a Dios algún día. Vamos a querer hacer algo por Él. Ni cuenta nos hemos dado cuando ya hemos corto. Cuando ya nos ficamos. Demasiado tarde. Ya no. Nos hemos vuelto espíritus a causa de nuestras muchas inconveniencias, pureza de corazón e incredulidad. Busquemos fruto que abunda en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos. Te ruego en el nombre de Cristo, tu Santo Espíritu, nos guíes. Nos fortalezca, nos llenes de tu gracia. Ayúdate, iglesia, en el nombre de Cristo.